Continuando con la exposición del trabajo que ha sido realizado por estudiantes de la Universidad Señor de Zipán, de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial para el curso Sistemas de Información Gerencial del octavo ciclo. El título del proyecto es la aplicación de la metodología integradora de procesos empresariales basada en la gestión del conocimiento con balance Scorecard y las TIC para mejorar la gestión del área de recursos humanos de la empresa de transportes ICSA SLR en Chiclayo. Los autores del proyecto, Chávez Quiñones Juan Carlos, que es quien les habla, León Reaño Fanny, Heredia Díaz Yuli Margot, Lozada Tictia Saidi, Remaicuna Inga Lady, Tapia Pereda Omar. El asesor y creador de la metodología y docente del curso, el doctor Carlos Chávez Monzón. En esta oportunidad vamos a desarrollar la tercera parte o fase de la metodología integradora de procesos empresariales, que es el nivel táctico para la toma de decisiones. Esta tercera fase de la metodología se diseña el modelo relacional del área de recursos humanos, tomando como base los procesos que se han ido viendo a lo largo del trabajo y que han servido para el desarrollo de este modelo. Como podemos apreciar en las imágenes, en esta base, este modelo relacional consta de 18 tablas, las cuales nos van a permitir los procesos definidos anteriormente o la gestión de los procesos definidos anteriormente para la toma de decisiones. Tenemos una tabla de personal, de remuneraciones, las convocatorias, reclutado, supervisión, los beneficios, reclamos, asesorías, las áreas, y cada una con sus respectivos campos que iremos describiendo a continuación y que nos han servido para poder gestionar toda la información del área. También se pueden apreciar las relaciones que hay entre cada una de las tablas, ¿no? Como por citar tan solo un ejemplo, entre la tabla reclamo y la tabla personal puede existir que el personal puede hacer uno o varios reclamos. Eso es lo que significa este icono que está al lado de la tabla reclamos, como si fuera un infinito, y un reclamo pues puede pertenecer o debe pertenecer, a un personal. Entonces las relaciones entre estas tablas es de uno a muchos, como se pueden apreciar, ¿no? En todas las tablas tienen las relaciones, que es lo que nos va a permitir relacionar o interrelacionar la comunicación entre las tablas, y que al final nos va a dar la posibilidad de relacionar todas las tablas y tener la información necesaria para la toma de decisiones. Bien, a continuación vamos a ir describiendo la estructura de cada una de las tablas, ya entrando ya al diseño mismo de cada una de las tablas, que nos ha permitido el manejo de toda esta información. Por ejemplo, en lo que es la tabla del área se ha definido dos atributos, ¿no? El ID área, que es una autonumeración, y el área, que es un tipo texto, ¿no? Recordemos que cada tabla siempre obligatoriamente va a tener un ID área, o en el caso de, por ejemplo, la tabla asesoría, que es la que sigue, un ID asesoría. En el caso de la tabla personal, un ID personal, porque esta es
este es un identificador único de cada una de las tablas que, como posteriormente vamos a ver su utilización, es una clave primaria que no se va a repetir y que es como un identificador de cada tabla, ¿no? Es un autonumérico. Y en el caso de la tabla área también tenemos otro atributo que es el área, que es un tipo texto. En lo que es la tabla asesoría, de igual manera tenemos un ID asesoría, que es un autonumérico, y la descripción. Ya más adelante, cuando veamos o toquemos lo que es el llenado de las tablas, se van a entender un poquito más cada uno de estos atributos. Lo que es la tabla beneficios, tenemos los siguientes atributos, ¿no? El ID beneficio, el ID tipo beneficio, el ID personal, la fecha y la descripción. Ahora aquí aparecen el ID tipo beneficio y el ID personal. ¿Por qué aparecen aquí? Porque esto nos indica que esta tabla beneficios está relacionada con la tabla tipo beneficio y con la tabla personal, ¿no? Cuando veamos que aparte de la clave primaria, que es el identificador único de cada tabla, aparezcan otros IDs, eso nos está indicando que esta tabla está relacionada con las tablas de las cuales acá aparecen sus campos únicos, ¿no? En el caso de capacitación tenemos el ID capacitación, que es un autonumérico, el título, que es un texto, la fecha de inicio y la fecha final, ¿no? Obviamente estos atributos responden a la información que nosotros queremos recoger de cada uno de estos ítems, ¿no? Como decía, en el proceso de capacitación o en el caso de capacitación que nos interesa recoger el título de la capacitación, o sea, cuál es el título de la capacitación que se va a dar, una fecha de inicio de esta capacitación y una fecha final. Entonces eso es lo que nos interesa del recoger de lo que son las capacitaciones. En el caso de cargo, un ID cargo, el cargo, la descripción del cargo mismo y el ID del área, ¿no? O sea, nos dice que esta tabla cargo está relacionada con la tabla área, ¿no? Obviamente dentro del área hay cargos, ¿no? Entonces obviamente estas dos tablas tienen que estar relacionadas. En lo que es el proceso de convocatoria, también tenemos lo que nos interesa captar el ID convocatoria, que como ya les había indicado anteriormente, es un campo único que en todas las tablas va a aparecer. Igual, una fecha de inicio que es de tipo fecha, una fecha final que es igual fecha, y la descripción que es un texto, ¿no? O vendría a ser también como el nombre de la convocatoria, al igual que en una tabla anterior de capacitación necesitamos recoger el nombre de la capacitación. En este caso de convocatoria también necesitamos tener el nombre de la convocatoria. En la tabla personal, bueno, es todo lo que nos interesa acerca del personal, ¿no? El ID personal, el ID cargo, los nombres, los apellidos, la dirección, el celular, RPM o RPC, el correo, el DNI. Ahora, aquí sí cabe hacer el hincapié en que de repente dirán, ¿por qué si el celular es un número se le coloca como un tipo texto, ¿no? O como un tipo de datos texto, al igual que el DNI. Sencillo, porque a pesar de que son números, la base de datos lo va a tomar como una cadena, o lo queremos tomar como una cadena de texto, debido a que no vamos a hacer ninguna operación matemática con estos números, no vamos, por ejemplo, a sumar DNIs. Entonces, por esa razón estamos empleando lo que es el tipo de datos texto. Seguimos con la tabla reclamo. Igual tiene un identificador ID reclamo, ID personal. No nos olvidemos que cuando aparece otro ID en la tabla es porque esta tabla está relacionada con el personal. La fecha de este reclamo y alguna descripción en lo que consistió este reclamo.
Reclutado. Como vemos, podemos apreciar todos los campos que nos interesan del reclutado, que es muy parecido a la tabla personal, porque obviamente aquí empieza, digamos, el proceso de reclutamiento, que como veremos más adelante en lo que es la explicación ya de los formularios, vemos que el personal final empiece, sus datos se empiezan acá, ¿no? En la tabla reclutados. Casi tienen los mismos campos con los mismos tipos de datos, ¿no? Los nombres, apellidos, DNI, correo, celulares, direcciones RPC o RPM, ¿no? En lo que es la tabla remuneración, tenemos un ID de remuneración, un ID personal, un ID tipo de remuneración, la fecha y el importe, ¿no? Con los tipos de datos, ¿no? El importe, como es un dato moneda, entonces de hecho que se le ha colocado así, ¿no? En lo que es selección o seleccionado, es muy parecida a las tablas de personal y reclutado. Tiene es el de la convocatoria, del seleccionado y los datos de del reclutado, ¿no? Los nombres, apellidos, DNI, que como veremos ya posteriormente, todas estas son tablas que se relacionan. En lo que es la tabla supervisión, tenemos un ID de supervisión, la descripción, la fecha de inicio y la fecha final, ¿no? La descripción correspondería a qué es lo que en qué va a consistir la supervisión, la fecha de inicio o fecha final, que nos dará una idea de que si esta supervisión es semanal, mensual, trimestral, semestral, depende de de la forma o del tiempo en que se quiera supervisar, ¿no? Y la tabla supervisor, que obviamente si hay una supervisión debe estar a cargo de un supervisor. De igual manera tenemos un ID supervisor, un ID cargo, un nombre y un apellido, ¿no? Obviamente este ID supervisor será un personal, será, digamos, un registro que también se tomará de la tabla personal, ¿no? Ahora, detalle, asesoría. Ahora, dentro del modelo relacional hay tablas que son detalles, por ejemplo, asesoría, capacitación. Estas tablas detalles aparecen o digamos dentro de la estructura del modelo relacional, debido a que por existen relaciones de muchos a muchos. Esto desde un punto de vista lógico es difícil manejar. Entonces, para evitar esa relación de muchos a muchos, se crea una tabla intermedia que es detalle de asesoría, ¿no? O los detalles, como veremos adelante, pero que son de vital importancia también para el manejo, ¿no? Porque nos van a permitir enlazar las tablas y también nos van a permitir el mejor manejo de la información, como veremos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de detalle asesoría, recolecta los datos de el ID asesoría, el ID personal, la fecha y descripción. Ya veremos la utilización de estas tablas más adelante. En lo que es el detalle de la capacitación, tenemos el ID detalle capacitación, ID personal, alguna nota si es que, digamos, en alguna calificación se necesita una evaluación numérica, algún tipo de exámenes, entonces se ha considerado también. Y un campo también observación, ¿no? Para anotar cualquier observación al participante de la capacitación, si es que es el caso, ¿no? En lo que es detalle supervisión, de igual manera tenemos el ID de supervisión, al ID personal. El ID de supervisión es, digamos, nos va a registrar el título o la supervisión a la cual ha sido sometida el personal. El ID personal nos almacenará al personal, a la persona que se le ha hecho la supervisión. Obviamente también si hay una supervisión, hay un método de evaluación, también será considerado una nota, alguna observación